Hola, muy buenas noches a cada una de las personas que están conectados. Bienvenidos, las personas que están a través de Facebook, las personas que están a través de YouTube. Todos son muy especiales para nosotros y agradecemos a Dios por esta gran oportunidad que nos regala. Por estos días hemos estado leyendo los Salmos con mi esposa y nos hemos encontrado unos versos extraordinarios. Quiero solamente compartir uno de ellos que ha impactado mi corazón, que me ha desafiado y que espero pueda quedar grabado en su mente el día de hoy. Dice el Salmo 104, verso número 33, cantaré al Señor mientras viva, alabaré mi Dios hasta mi último suspiro. Ese verso me desafió muchísimo porque hay momentos de nuestra vida en los cuales como que no tenemos muchas ganas de alabar, de cantarle. Quizás este sea uno de esos momentos que usted esté viviendo porque esté cansado, porque esté agobiado por distintas circunstancias, pero qué bueno que tengamos la actitud de este salmista, que mientras nosotros vivamos le cantemos a Él, que le alabemos hasta el último suspiro de nuestra vida. Así que yo quiero invitarle que usted se pueda disponer, que no solamente pueda estar observando la pantalla de su dispositivo, sino que pueda vivir este tiempo, que nos podamos conectar con Dios a través de la alabanza y a través de la palabra de Dios. Me encantaría que pudiéramos orar un instante, que usted pudiera entregarle a Dios quizás todas las situaciones que le están cargando, que le están agobiando, que quizás lo tienen preocupado. Oremos un instante. Maravilloso Jesús, tú eres el pastor de todas las personas. A ti podemos acudir y tú nos das descanso. Te entregamos toda situación a ti, toda carga, todo problema y pedimos que este tiempo sea un tiempo en el cual podamos experimentar reposo, en el cual podamos sentir la frescura de tu presencia allí donde estamos. Pedimos que nos permitas cantar, que hoy podamos cantar, alabar tu gran nombre, porque eres digno, porque a nosotros nos hace bien poder alabar. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a disponernos a cantarle a Dios, a alabarle, a gozarnos ese tiempo. Vamos a hacerlo juntos. Esta canción es muy especial porque es un clamor que podemos levantar el cielo. Y yo quiero invitarles a recordar un maravilloso pasaje que dice: clama a mí y yo te responderé. Y además dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que vamos a unir nuestras voces y vamos a levantar ese clamor al Señor esta noche. Oh
Hermanos, vamos a estar en este tiempo en una parte muy especial, que son las contribuciones. Sabemos que en este tiempo Dios ha dado la provisión. Cada familia hemos pasado por situaciones en este tiempo tal vez difíciles, pero se cumple la palabra, donde Dios nos dice que benditos seremos en la ciudad y benditos seremos en el campo. Quiero que vayamos a Levíticos 27:30. Acá en ese versículo vemos cómo Dios quiere hablarnos a nuestras vidas que obedezcamos, ¿no? Qué importancia de nosotros obedecer la palabra. Acá en Levíticos 27:30 la palabra de Dios nos dice: la 10ª parte de lo que produzca los campos sembrados y los árboles frutales me pertenece. También me pertenece la 10ª parte de los ganados y de los rebaños. Vemos que Dios quiere que nosotros devolvamos a Él la 10ª parte. Él nos da el 90% y nosotros a Él le devolvemos la 10ª parte. Qué importante es nosotros contribuir a la obra de Dios acá en la tierra, sembrar. Cuando nosotros sembramos, cosechamos, y cuando cosechamos vemos la mano de Dios. Qué bueno ser testigos. Cuando tú ofrendas, diezmas siempre en la obra de Dios, puedes ser testigo de que cuando se siembra, Dios honra a aquellos que le honran, con sus diezmos, con sus ofrendas. Gracias al Señor porque en este tiempo donde ha habido apretones, donde se cumple la palabra, donde nos dice que son tiempos de vacas flacas y de vacas gordas, estamos viéndose estos tiempos, pero no perdamos la fe. Dios nunca quiere que perdamos la fe y proclamemos la palabra. Vamos a orar en el lugar donde está. Yo te invito a que oremos. Vamos a tomar ese recurso, el diezmo. Yo sé que acá la palabra en Levítico nos hablaba que de todo lo que nosotros, Dios nos ha prosperado, vamos a darle al Señor. Qué importante es obedecerle. Mire que es muy importante obedecer en las contribuciones nosotros como hijos de Dios. Señor, en esta hora yo te presento, Padre, presento las contribuciones, presento el diezmo que tú tienes ahí en la mano. Señor, gracias porque la 10ª parte que de todas las ganancias que tú nos has dado. Yo te pido, Señor, que en esta hora multipliques, Padre, multiplique y ayúdanos a ser buenos administradores, Señor. Todo lo que no es tuyo, todo lo que está afectando a las familias en este tiempo, toda escasez, falta de empleo, oportunidades, Señor. Tal vez esa empresa que tú tienes siente angustias porque piensa que la vas a cerrar. No la vas a cerrar en el nombre de Jesús. Ese empleo Dios se lo va a sostener. Tu casa Dios va a proveer porque Él es el dueño del oro y la plata. Él es el que provee los recursos. Muchas gracias, Señor, por cada persona que contribuye. Aquella que no contribuye, yo le invito para que tome la palabra y la obedezca, porque eso va a traer mucha bendición a tu vida y a tu generación. Vamos a otra parte de la palabra en este tiempo, que es escucharla. Qué importante es disponer el tiempo y decirle: Dios, ¿cuál es el mensaje que tú tienes esta noche para mí? Entonces yo le invito que ya fuimos y depositamos ese diezmo, esa ofrenda, ahora vamos a ir a escuchar la palabra. Señor, gracias por esa palabra que tiene en esta noche para nuestras vidas. Hoy te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque la palabra tiene poder a nuestra vida, a nuestra alma y a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Hola, Dios los bendiga, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Bueno, damos gracias a Dios porque por medio de estas redes sociales, Facebook, YouTube y muchas más, podemos hablar de la palabra de Dios, compartir y aprender más de ella. También doy gracias a Dios por el privilegio que me dio. Y bueno, el tema que les tengo para el día de hoy se llama La palabra de Dios es... Entonces te invito para que saques tu Biblia, un cuaderno y apuntes, porque hay temas muy interesantes que tienes que copiar. Entonces les voy a volver a repetir el tema de hoy, que se llama La palabra de Dios es. Entonces para este tema tengo un versículo que está súper genial y está en Hebreos capítulo 4 versículo 12. Dice así:
Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Este versículo leí en traducción lenguaje actual. Tenemos que escuchar de una manera atenta la palabra de Dios, porque allí nos trae la palabra de Dios, nos trae alegría, inteligencia, gozo, paz, sabiduría, salvación y muchas más. Vamos a analizar 2 puntos del versículo que acabamos de leer. Entonces vamos con el primer punto. La palabra de Dios es vida y eficaz. ¿La palabra de Dios es qué? Vida y eficaz. Dios usa la palabra para dar vida. Dios trae vida a mi cuerpo, alma y espíritu. Entonces vamos, aquí tengo como algunos puntiticos entonces vamos con cuerpo, alma y espíritu. Entonces vamos a ver qué quiere decir esto con cuerpo. Nuestro cuerpo, mírate tu cuerpo hermoso que tienes, así Dios te diseñó, así Dios te hizo a la imagen de Él. Si estamos enfermos, Dios te va a sanar. Tenemos que creer en la palabra de Dios y ahí nos va a traer sanidad. Nos vamos a sanar si creemos en Dios y en la palabra de Él. Entonces vamos con el alma. El alma es donde están las emociones. Dios da vida a través de la palabra. Si allí en tu corazón hay odio, tristeza, Dios restaura tu alma. O también puede haber falta de perdonar. De pronto no has podido perdonar a una persona. Tenemos que orarle a Dios para que podamos perdonar a esa persona. También si en nuestro corazón hay odio contra una persona, tenemos que también pedirle a Dios, pero también leer la palabra de Dios. Tristeza. Muchas veces nosotros nos ponemos tristes por cualquier cosa, nos dicen algo y como que a nosotros ya nos duele. Entonces tenemos que orar a Dios y leer la palabra, porque en lo que leamos puede haber un mensaje excelente y que nos va a poner muy feliz. Por eso decía que tenemos que escuchar atentamente la palabra de Dios, porque nos puede traer alegría. Entonces tenemos que orarle a Dios y también leer la palabra de Dios. Entonces ahora vamos con espíritu. Por medio de la palabra trae vida a mi espíritu, para que mi espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Así mismo como nosotros conectamos los celulares, porque por veces no va a descargar, por veces duramos mucho en el celular, entonces tenemos que conectar el celular para que le dé energías y siga adelante, para que lo podamos utilizar. Así tenemos que conectarnos con Dios. Y así me facilita orar, escuchar la palabra de Dios, porque Dios tiene poder. La palabra de Dios entra como una semilla que da buenos frutos. Vemos que cuando nosotros sembramos una semilla en una tierra, él va creciendo a su tiempo. Va creciendo la semilla a su tiempo y después da frutos muy ricos para nosotros comerlos, y da frutos que son hermosos y que uno queda sorprendido con esos frutos. Vamos a poner unos ejemplos: la manzana, la naranja, el limón y muchos más. Y los frutos que nos pide Dios en nosotros, que están en la palabra de Dios, son algunos. Les voy a decir algunos, como el amor, paciencia, gozo, paz, fe y muchos más frutos. La palabra de Dios no muere, sino que permanece para siempre. Entonces, para completar esta parte que dice que la palabra de Dios no muere, entonces vamos a leer en Mateo capítulo 24, versículo 35. Dice así: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. La leí en traducción lenguaje actual. El cielo y la tierra van a pasar, van a dejar de existir, y lo dice la palabra, pero las palabras de Dios quedan para siempre. Nosotros le podemos decir muchas palabras, pero esas palabras van a quedar en el viento, se las lleva el viento, pero esas palabras no permanecen para siempre. Pero ¿la palabra de quién? ¿La palabra de quién es que permanece para siempre? La palabra de Dios es la que permanece para siempre. La palabra de Dios penetra todas las partes del cuerpo, internas como
externas. Entonces vamos con las internas. Las internas son aquellas que mi mente, lo que pensamos, la forma en que hablamos y la forma en que enseñamos. Las externas son aquellas, nuestra forma de vestir y nuestra forma de comportarnos. Vamos con el segundo punto, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Vemos que una espada, ella es filosa, ¿cierto? Y si nosotros cortamos, ella se lleva el pedazo, ¿cierto? Él corta y corta y corta. Así nos pasa a nosotros. En este no es como la espada, sino que la palabra de Dios es la que nos corta. Dice, hay esto en el mismo versículo de Hebreos 4:12, pero en otra versión, ahí nos habla que entra hasta el más allá del ser, ¿cierto? Nos entra más allá y ahí deja en claro si son buenos o son malos. Entonces, ejemplo, nosotros vamos a comer una manzana y si esa manzana tiene como algo que nosotros sabemos que pues no nos va a gustar y va a saber como a raro, nosotros cortamos ese pedazo y nos comemos el resto. Así pasa con la Biblia. Dejan claro si son buenos o son malos. Penetra en mi vida y discierne todo aquello que no debe estar en mi vida. ¿Qué no debe estar en mi vida? ¿Qué no debe estar en mi vida? Será la pregunta que usted se está preguntando. ¿Qué no debe estar en mi vida? Las mentiras, las groserías, la pereza para leer la Biblia, dudar de lo que está escrito en la Biblia, porque vemos muchas personas que dirán, ¿será que sí? ¿Será que sí es verdad que esto es lo que está escrito en la Biblia? ¿O será que esto lo escribió un hombre? No querer obedecer la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante en nosotros los cristianos como alimento espiritual. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice, no tienes que mentir, obedezcámosla, no tenemos que mentir, no tienes que robar, no vamos a robar, porque la palabra de Dios hay que obedecerla. La palabra de Dios tenemos que compartirla a muchas personas más, porque vemos que muchas personas nunca han cogido una Biblia, de pronto ni saben qué es una Biblia. Tenemos que compartirles a esas personas de Dios por medio de la Biblia. Así muchas personas se van a convertir. Lo podemos hacer en forma virtual o también presenciales. Pero hay algo, es que en la Biblia aprendemos muchas cosas y hay muchas historias hermosas que tenemos que leer en la Biblia. Incluso yo hay partes que me falta para leer en la Biblia y son cosas tan maravillosas. De lo que yo he leído, por ejemplo, la creación es algo tan maravilloso, algo muy impactante. Para mí es algo, Génesis es uno de mis libros que me gusta más. La palabra de Dios, tenemos que alimentarnos diario de la palabra de Dios. Así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, porque por veces nos da hambre, ¿cierto? Por veces a nosotros decimos, ay, me está sonando el estómago, es porque tengo hambre, ¿cierto? Así nuestro espíritu nos está pidiendo, sino que nosotros no le vamos a dar comida a nuestro espíritu, no, sino que alimentarnos con la palabra de Dios. Tenemos que leerla de día y de noche, tenemos que leer la palabra de Dios diario, así sean por ahí unas 10 veces en el día o más del día. Leamos la palabra. Cada ratico que a ti te quede libre, lea la palabra, que yo sé que si tú estás pasando por una situación, ora y lee la palabra de Dios, vas a salir de esa situación con la mano de Dios, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, tenemos que alimentarnos siempre la palabra de Dios, porque así como nosotros nos alimentamos, y es necesario nosotros los seres humanos alimentarnos, porque vemos que muchas personas han muerto por no alimentarse. Nosotros también tenemos que alimentar nuestro espíritu. No lo vemos, espíritu y alma no lo vemos, ¿cierto? Usted dirá, ¿cómo lo va a alimentar? Pero tenemos que leer y también tenemos que confesar la palabra de Dios por nuestra boca. Tenemos que confesarla. En cualquier parte que tú vayas, confiese siempre la palabra de Dios. Entonces vamos a orar ya para terminar y pedirle gracias a Dios por este tema.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por este tema, Señor, porque yo sé que le han servido a muchas personas, Dios. Gracias por toda la vida de los jóvenes, Señor. Gracias por ellos, Dios, que ellos sientan el hacer de servirte, mi Padre Celestial. Gracias, Señor, también por la persona que está escuchando este tema, Señor. Esto no es casualidad, esto es un propósito, Señor, porque si yo sé que usted la tiene aquí escuchando este tema, es porque tenías un propósito con ella. Tú tienes un propósito con ella, Señor. Gracias por la vida de todas esas personas que están escuchando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias por las redes sociales, Señor, porque por medio de ellas podemos hablar de tu palabra, aprender cada día más. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, quiero hacerle una invitación a los jóvenes, motivarte a ti, joven, que me está viendo, a que estamos haciendo son todos los sábados a las 7 de la noche para que te conectes. En verdad la pasamos genial. También hablamos mucho de la palabra de Dios, historias que son muy interesantes. Entonces, y también si tienes alguna petición, también jóvenes, si tienes alguna petición porque quieres que oremos, también déjenos aquí abajo y nosotros estaremos orando. Dios te bendiga.